y 42. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos, hermano, a considerar esta enseñanza. A veces le ponemos temas, hermano, a la predicación o enseñanza. A veces lo hacemos generalmente. Hechos capítulo 2, versos 41, 42. Gloria al Señor. Y estaremos culminando hasta el 47. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengamos, hermano, me contesta con amén, por favor. Y dice la palabra del Señor, comenzando desde el 2:41 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede tomar asiento, hermano, por favor. Damos gracias al Señor por esta escritura, esperando que de una forma o de otra, hermano, la palabra de Dios pueda llegar a nuestras vidas y hacer, hermano, la obra necesaria que se necesita hacer para nuestro bienestar. Me gustaría que en esta noche, hermano, consideráramos algunos puntos muy importantes que cooperan para el crecimiento de la obra de Dios y que coopera, hermano, también para nuestro propio provecho, lo cual muchos de ellos ya han sido olvidados, otros han sido ignorados, y otros, hermanos, ya pues a la verdad se han perdido, hermano, la sensibilidad de corazón para poder, hermano, ponerlos en práctica. La palabra de Dios manda siempre, y nosotros le hemos dicho acá, hermano, que la escritura, nuestro conocimiento de la palabra de Dios es siempre para llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Lo que abunda hoy en día, hermano, es, hermano, el mucho conocimiento, hermano, y conocer palabras y a veces muchos textos de memoria, pero no se practica la palabra de Dios. Hoy en día, lamentablemente, la situación se ha dado, hermano, de que hay demasiados teólogos, hay demasiados doctores, hay demasiados eruditos, demasiada gente, hermano, que y no vamos a poner a todos, hermano, en el mismo nivel, pero se escasea, hermano, el poner en práctica la palabra de Dios. Y aquí no es cuánto yo sepa o cómo sepa, la profundidad que yo tenga, hermano, sino lo que yo vivo en la palabra del Señor. Eso es lo que manda la palabra de Cristo. Entonces, por ejemplo, en cierta ocasión el Señor le dijo a los discípulos: ustedes escuchan las enseñanzas de los fariseos, hagan todo lo que ellos le manden a ustedes, pero no hagan de acuerdo a las obras de ellos. En otras palabras, hermano, les dijo: esta gente son doctores de la ley, esta gente tiene mucho conocimiento, esta gente cada día están metidos en la escritura, pero ellos no viven lo que les están enseñando. Y a tal grado llegó, si usted lee el capítulo 23 de Mateo, hermano, ahí a tal grado llegó la situación de que los fariseos ponían carga en los del pueblo que ni ellos mismos se atrevían a tocarla, hermano, ni con un dedo. Entonces, imagínense. Entonces, la situación era bien horrible, bien fea. Entonces, me gustaría que en esta noche nosotros pudiéramos, hermano, entender la palabra de Dios y llevarla a la práctica diaria en nuestra vida, y no solamente para nuestro beneficio personal, sino también viendo el bienestar de otro hermano adentro de la iglesia. Por ejemplo, yo entiendo, hermano, de que muchas cosas se han perdido,
Pero yo creo que nosotros como iglesia del Señor, nosotros que estamos aquí, nosotros hermanos que luchamos para llevar, hermanos, una doctrina sana para la gloria del Señor, hermanos, tenemos que nosotros, hermanos, alcanzar aquellas cosas que se han perdido en la vida, hermanos, cristiana. Si hablamos, por ejemplo, si nos encerramos nosotros en esta iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ser muy diferentes. Nosotros, hermanos, no tenemos que, hermanos, estar pendientes, hermanos, agarrar otro ejemplo negativo, sino, hermanos, acudir a la palabra de Dios. Porque lamentablemente lo que está pasando hoy en día es que se están imitando los hechos, hermanos, más negativos que los hechos positivos. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo que estamos viviendo, hermanos, abunda bastante lo que es, hermanos, el no ser hacedores de la palabra. Más los beneficiados son aquellos que hacen, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos las bases de la iglesia primitiva, hermanos, no solamente está basado en el poder de Dios, no solamente está basado en una oración de hacer yo por otro, no solamente está basado en que yo hablo lenguas, en que yo danzo, en que yo brinco, en que yo esto, sino que está basado más allá de lo que es hablar en lengua. Hermano, está basado más allá de lo que es orar por nosotros mismos. Está basado, hermano, más allá, hermano, de lo que tal vez a veces nosotros tomamos por base. Entonces, la iglesia primitiva tiró las bases, hermano, en el ámbito espiritual, en el ámbito de comunión los unos con los otros, en el ámbito de la oración. Hermano, todo eso, hermano, coopera para el bienestar de la obra de Dios. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo en esta noche. Por ejemplo, cada uno de los que estamos acá presentes, jugamos un papel muy importante en la obra del Señor. Hermano, jugamos un papel muy importante en la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque, hermano, Dios no lo trajo a usted, hermano, a Cristo para usted perder su tiempo, sino que lo trajo para que usted aproveche, hermano, su vida cristiana. Y que cuando usted, hermano, ya esté, hermano, ya culmine la vida cristiana, hermano, o salga de esta tierra, partamos con el Señor, vayamos satisfechos de todas las obras que nosotros hemos hecho en el nombre del Señor. Entonces, nosotros, hermano, hay que ver lo que la palabra nos enseña. Hay que mirar desde el punto de vista, hermano, de lo que la Escritura quiere proyectarnos a nosotros. La iglesia primitiva es una iglesia, hermano, de que miramos nosotros de que es una iglesia donde podemos agarrar un ejemplo maravilloso para que haya en nuestros medios una iglesia sana y de acuerdo, hermano, al pensamiento, a los planes de Dios. Una iglesia saludable, una iglesia, hermano, que haga la diferencia en medio de un mundo lleno de confusiones y lleno de problemas y de fracasos. Hermano, yo quiero decirle en esta noche de que hay mucha gente que va a entrar, hermano, por la puerta de la iglesia buscando un refugio, buscando, hermano, una ayuda, buscando, hermano, algo, hermano, que se le pueda brindar. Entonces, no solamente, hermano, vamos a orar por una persona, o no solamente vamos a ayudarle en el ámbito de cosas materiales, sino que, hermano, esta persona, hermano, pueda recibir en sí lo que tiene que recibir para que ella pueda caminar en pos de Cristo Jesús. Entonces, la iglesia primitiva, hermano, comenzó, hermano, con la ascensión de Cristo, hermano, y con una misión que Cristo les dio a sus seguidores. Por ejemplo, en Hechos 1:8, en Hechos 1:8, cuando el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Entonces, ese es un principio. Recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Ese es un principio. Entonces, habla de este principio, de que el pueblo de Dios debe de tener la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura, hermano, y esa llenura es la que transforma a la persona. Es la que la transforma a la persona. La transforma internamente y externamente. O sea que le da un cambio, hermano, total, porque ya la persona no comienza a pensar por sí misma, sino que ya con el pensamiento de Dios en la mente y el corazón de ella, y se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces, esa es una base, un principio. Pero ya después de que nuestro hermano Pedro, hermano, en el capítulo 2, la iglesia recibe la llenura. Hermano, en el capítulo 2 comienza, hermano, a dar a entender cómo fue esta llenura, cuándo, qué es lo que estaban haciendo.
hermano, cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, y como todos comenzaron a dar manifestaciones de lo que era la llenura del Espíritu Santo. Ahora, me gustaría que usted entendiera algo. Hermano, me gustaría que usted entendiera algo, de que la llenura del Espíritu Santo mucha gente la ha malinterpretado. Hermano, y se le ha dado una interpretación. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. No le digo que Dios lo llame al pastorado. Poderoso Dios. La ha malinterpretado. Y en esa malinterpretación, por eso se ha caído en muchos errores. La gente se cree que cuando alguien habla lengua, hermano, o danza, es que está repleto y lleno del Espíritu Santo. Y eso no es así. Porque cuando alguien recibe la llenura del Espíritu Santo, hermano, esa persona comienza a caminar con ciertas cualidades muy diferentes a las que ella tenía anteriormente, antes de ser llena. Entonces, ¿qué pasa? De que se le ha dado mucho énfasis al hablar en lenguas y a danzar, hermano, y hemos abandonado las otras áreas muy importantes. Hermano, no quiero decir, hermano, de que todo aquel que habla lengua, hermano, está lleno de Dios. No, porque hay señales más contundentes, más fuertes, más visibles, hermano, que se puedan ver en una persona llena del Espíritu Santo, que es aparte de hablar en lenguas. Entonces, sino que, hermano, lo que da a entender que una persona está llena del Espíritu Santo es el fruto que está produciendo esa persona. Ese es el fruto. Entonces, cualquiera puede hablar en lengua, hermano, y en cierto momento ser tocado por el Espíritu Santo. Pero, hermano, a eso, hermano, no determina que la persona está caminando en el Espíritu Santo. No determina. Entonces, cuando alguien recibe la llenura del Espíritu Santo, esa persona, su caminar comienza a ser diferente. Comienza a ser diferente. Esa persona, su actitud, su comportamiento, su carácter, su manera de ser, tiene que cambiar obligadamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ha recibido se lo demanda, y no solamente eso, sino que le da la fuerza también para que esta persona pueda cambiar, hermano, y caer en el molde que Dios quiere ponerle. Entonces, se ha malinterpretado, hermano, el asunto de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, pero nosotros, hermano, queremos, hermano, vivir la palabra y tener el conocimiento necesario. Por ejemplo, hermano, hay falsos maestros, hermano, con sus herejías y con su falsa doctrina, que hablan lengua y que saltan y que brincan. Por ejemplo, estaba yo viendo un reportaje, hermano, de lo que es la iglesia creciendo en gracia, hermano, y donde este Jesús de Jesús Miranda, hermano, sale predicando y sale mucha gente y está llorando, hermano, levantando las manos supuestamente ante la presencia de Dios, hermano, una lágrima, hermano, llantos, hermano, y con todo el respeto, mocazón en la nariz, hermano, no determina que la persona está llena del Espíritu Santo. Aleluya. No se equivoque. ¿Y por qué aquel llora? Entonces, porque un testigo de Jehová llora. ¿Por qué entonces un mormón llora? Porque alguien entonces que está en falsa doctrina llora. No es el Espíritu de Dios. Hay espíritu de error, hay espíritu de engaño, hay espíritu de mentira. Hermano, y hay que tomar en consideración que los hechos es que determinan el Espíritu Santo de la persona. Entonces, no se deje guiar por la apariencia, por lo que está afuera, por lo que se está proyectando afuera. Hermano, el fruto se tiene que dar y se tiene que dar como debe de ser. Entonces, a eso se le ha dado una interpretación muy rara en este tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos todos, hermanos, toda esta gente que está, hermano, con falsa doctrina, hasta hablando lengua. Entonces, eso no determina que está lleno del Espíritu Santo. Eso no determina. Entonces, mire cuál es la situación. Después de un mensaje que se tiró nuestro hermano Pedro, hermano, qué tremendo mensaje se tiró ese hombre. A tal grado de que se convirtieron 3,000 personas. Se convirtieron 3,000 personas. Ahora, Pedro no predicaba para que lo vieran de que era un buen predicador. Pedro no predicaba, hermano, para que le llenaran los estadios. Pedro predicaba para cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y por eso era que la palabra llegaba muy profundamente en el corazón de las personas.
Entonces, cuando nosotros miramos el discurso, hermano, la primera predicación de Pedro, hermano, y donde nosotros hemos comenzado a leer, hermano, en el verso, hermano, 40, si lo podemos notar ahí, del 2:40, mira lo que dice. Después de lo que fue la predicación de Pedro, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora le pregunto yo, si para esos entonces la generación era perversa, ¿qué será ahora? Gloria a Jesús. ¿Qué será ahora? Si para ese entonces era una perversa generación, ¿qué será ahora? Si Juan el Bautista le llamó a esa generación de víboras, ¿qué será ahora? ¿Qué será ahora, hermano, los tiempos que estamos viviendo? Entonces, mire, después de este mensaje que Pedro da, hermano, ahí es donde nosotros queremos entrar, hermano, encajar en esta noche. Así que los que recibieron su palabra o la predicación de Pedro, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto quiere decir de que la palabra de Dios, hermano, cuando se está viviendo y cuando se predica, hermano, impacta el corazón de la persona. La palabra del Señor, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, hermano, que dé a entender de que, hermano, la palabra de Dios ha llegado. Entonces, ahí es donde viene el crecimiento numérico de lo que es la iglesia del Señor. Ahora, pregunta: ¿será que hay que estar interesado en el crecimiento numérico? Porque no podemos caer, hermano, en el error también de que decimos: oh no, lo que Dios quiere es una calidad. Entonces, hermano, hay que quedarnos con 2 o 3. Mira, ese hermano, dale la mano y dile: no te vayas a enojar. Gloria. La iglesia no crece, hermano, pero es que Dios está pidiendo calidad. No, es que somos haraganes, no evangelizamos. Somos una bola de pereza nada más. Hermano, nuestra boca sellada hasta con moco de gorila. Hermano, es increíble. A nadie le hablamos de Cristo, no testificamos del amor de Dios. Nuestros familiares, hermano, ni les hablamos para decirles: mira, te invito a la iglesia. Hermano, estamos tan descuidados, hermano, últimamente, de que yo no sé lo que va a pasar, hermano. Y con esto no quiero decir, hermano, de que todos están en la misma posición, porque hay gente que todavía está predicando a tiempo y fuera de tiempo. Pero hay que entender, hermano, de que a todos se nos ha dado el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Usted no necesita ir a un instituto seminario para decir a alguien: mira, Cristo te ama y murió por ti en la cruz del Calvario. Yo creo que todos podemos hacerlo. Yo creo que a todos se nos ha dado la responsabilidad. Yo creo que lo que usted recibió de gracia tiene que tirarlo para adelante de gracia. Yo creo que hay que sentir compasión por los perdidos. Hay que tener amor por las almas perdidas. Si nosotros nos amamos y amamos a Dios, ama a tu prójimo también como a ti mismo. Lo que usted desee que Dios haga la vida suya, también desee que otro alcance la misericordia de Dios. No podemos vivir de calidad. No, todo. Ya venimos todos y ha tomado tiempo para Dios hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, y así como Dios lo hizo en usted, lo va a hacer en aquel también de que no es calidad. Cuando se meta acá, Dios se va a meter en la vida de él y Dios va a comenzar a orar, Dios va a comenzar a tratar. Hay que enfocarnos, hermanos, en lo que es la evangelización, hermanos, de la palabra del Señor. Entonces, aquí 3,000 personas, hermano, aceptaron a Cristo. Y después de eso, hermano, a las aguas. Y ahora no, hermano, ¿cuándo se va a bautizar? Ay, hermano, déjeme ver. Y hay que estarlo reempujando, y hay que estar haciendo esto. Mire, hermano, después del convertimiento a las aguas, gloria al Señor. ¿Ah? Usted no puede aprovechar la oportunidad de salvación que Dios le da. ¿Ah? Usted viene a aceptar al Señor, usted tiene que meterse a las aguas, mostrar interés en las cosas de Dios. No, pastor, mire, ¿cuándo vienen los bautismos? Está interesado ahí, está preguntando: yo quiero bautizarme. O sea que ayer se convirtieron 3,000 personas y se añadieron a la iglesia. Ahora, mire cuál debe ser la actitud que la iglesia debe de tener.
Hermano, por eso le digo, usted juega un papel muy importante. Una mala actitud suya adentro de la iglesia es para destrucción. Una buena actitud adentro de la iglesia suya es para la edificación, hermano. Y eso está en la palabra de Dios. Somos de aquellos que, hermano, edificamos. Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, de dos cosas vamos a servir adentro de la iglesia: para estorbo, para que otro no pueda entrar, hermano, o para agarrar a otro. Vente para acá, que este es el único camino, gloria a Dios. Métete adentro, gloria al Señor. Para esas dos cosas, hermano. Pero hay que entender nosotros, hermano, de que nosotros hemos sido llamados, hermano, para llevar la palabra de Dios, la edificación, hermano, al pueblo del Señor. Hermano, aquellos que están recién convertidos, dale, hermano, atención a ellos. Entonces, especialmente los hermanos que anhelan ministerio, yo no necesito decirle a usted, hermano, llámele a fulano de tal. Usted tiene que estar al tanto quién no vino, quién está viniendo, qué amigo vino. Yo le voy a llamar, no necesito que mi pastor me diga. No hay que estarle, hermano, dándole, hermano, cuerda y cuerda. Llámele, hermano. No. Usted sabe su responsabilidad. ¿Quiere ministerio? Bienvenido, gloria al Señor. Pero hay que estar, hermano, diciéndole tantas cosas, que haga esto, que haga lo otro. Entonces, hermano, usted no aspira a un ministerio. Usted está lejos de lo que es un ministerio. Acérquese un poquito más para que lo entienda. Ya después arranque, diga, Señor, voy para allá. Por eso le dije, no se enoje. Y si se enoja, reconcíliese conmigo después del culto. Lucha, gloria al Señor. Yo sé que no. Aquí hay hermanos que no se enojan. Aleluya, Dios. Y perseveraban. Mire, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. No de la doctrina que se llama los Jesús solos. La doctrina de los apóstoles es que ellos predicaban lo que Cristo les enseñó. Porque hoy en día lo que están predicando por ahí, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Que bautizaban en el nombre de Jesús. Esa no es ninguna doctrina, hermano. Eso no es doctrina. Usted debe entender, hermano, que yo no le llamo los Jesús solos, sino que, hermano, ellos, hermano, es que la verdad es que están solos sin Jesús. Sí, están solos sin Jesús. Entonces, porque si estuvieran con Jesús, hermano, aplicarían la palabra como se tiene que aplicar. Y ese es el pleito de hoy en día. Mire qué gran pleito. Hermano, usted no discuta con ninguna gente de esa que quiera probar que solamente Jesús existe. Hermano, no, ni discuta con ellos. Y si puede tirarle una bombita, tírese, hermano, y váyase. Yo estaba evangelizando a uno por ahí, hermano, y me comenzó a hablar del catolicismo, que no sé qué, que no sé cuánto, de que el Santo Padre. Yo le dije, ¿a favor de quién tú estás? ¿Del Papa o de Cristo? No, pero es que mire, que no sé qué, que no sé cuánto. Por último le dije, ¿sabes quién tú eres? Tú eres un necio y un idólatra. Así le dije. Eso es lo que tú eres. Porque el que persiste en algo, sabiendo que está mal, es un necio. Es un necio. Ahora téngase también las consecuencias si le meten una seguida por ahí. Por aquí que es más cerca. Claro, pues hay que estar, hermano, dispuesto a cualquier cosa. Entonces, perseveraban en la doctrina, lo que los apóstoles recibieron de Cristo Jesús. Ellos lo estaban poniendo en práctica. Ellos lo estaban poniendo en la práctica. En otras palabras, si solamente, hermano, fuera aquí Jesús, entonces ¿para qué cayó el Espíritu Santo de Dios? Hermano, entonces, mirad nosotros la falsedad de esta gente. Y perseveraban en la doctrina. Oiga bien, en la enseñanza de lo que era, lo que, hermano, les había sido encargado a los apóstoles. Cómo se tenían que comportar. La enseñanza era cómo hay que vivir la vida cristiana. Cómo se tiene que vivir. Entonces, hermano, la doctrina abarca espiritualmente, hermano, y también las cosas externas y nuestro comportamiento en nuestro diario vivir. Eso es lo que abarca la doctrina. ¿Por qué usted cree que a veces, hermano, cuando se habla de doctrina, hermano, el pueblo está como, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Porque la doctrina viene ahí, gloria a Dios, a enseñarlo a uno. A enseñarlo a uno, a adoctrinarlo bien, a enseñarlo, hermano, y decirle, no, mira, esto no se hace así, sino que se hace de esta manera. Y ahí es donde uno, ay Señor, pero es que tan cómodo que estoy acá.
¿Ah? Tan cómodo que estoy. Entonces, la doctrina del Señor, cuando se recibe, se aprende, hermano, y se crece en el Señor. Y también dice que perseveraban ellos en la doctrina. La doctrina, hermano, en esto hay que ser perseverante, constante en ello. En la comunión, ¿uno con quién? Con otros. Pregunto yo, ¿cómo está nuestra comunión con los hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra comunión con los hermanos? Aquí hay hermanos que ni el apellido se sabe. ¿Por qué? Porque no se comparten, no se tiene comunión. En otras palabras, hermano, no se llega a abrir una relación de hermanos, de conocernos el uno con el otro. Básicamente, hermano, lo que hay hoy en día, hermano, es yo escojo a fulano, yo escojo al otro y a la otra, porque a la verdad me llevan al McDonald's, me invitan y yo nunca pago, hermano. Hoy lo que hay, hermano, es un favoritismo adentro del pueblo. Como que si aquel solamente es mi hermano y el otro es mi primo. Así estamos. Cuando la cosa no debería ser así. La comunión es abrir espacio para poder compartir, conocernos. La comunión es para tener confianza el uno con el otro. Ahora, si, hermano, se está viviendo eso. No, hermano, lo que se está viviendo, hermano, es una gran desconfianza hoy en día. Se está viviendo una gran desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? De que se tiene que abrir este espacio. Queremos una iglesia saludable, hay que romper con esa malicia, gloria a Dios. En el nombre del Señor, la iglesia tiene que tener comunión los unos con los otros, no tener favoritismo, sino que tener, hermano, una relación de hermanos. Una relación de hermanos. Gloria a Jesús, sí, Señor. Dios quiere una iglesia saludable. En la doctrina de los apóstoles, que es la de Cristo, y en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Usted sabe que la comunión de nosotros, hermano, es tan edificante, es tan maravillosa cuando hay una comunión, hermano, santa, pura, delante de Dios y delante de los hermanos. Es algo maravilloso. Es algo que coopera, hermano, para nuestra salud espiritual, nuestra relación entre hermanos. Nos unimos, hermano, y ahí es cuando sentimos el mismo dolor del otro hermano, cuando estamos unidos. Pero cuando no hay unidad, hermano, que se lo lleve el diablo al otro, pues él tuvo la culpa, que no sé qué, que no sé cuánto, y por aquí y por ahí nos vamos. No hay, hermano, esa solidez que tiene que haber. Hermano, no podemos perder nosotros, hermano, la relación entre hermanos. No podemos, hermano, nosotros, mire, hermano, aquí nadie se debe de sentir, hermano, que es el pato feo de la familia. Aquí, hermano, somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Aquí, hermano, estamos con el firme propósito de seguir sirviendo al Señor, hermano, y todos somos aquí, hermano, miembros los unos a los otros. Y lo que yo no puedo hacer, usted lo puede hacer, y así nos ayudamos unos con los otros. Nos ayudamos. Entonces, aquí dice la comunión los unos con los otros. Y añade, en el partimiento del pan y las oraciones. Mira la base. Partimiento de pan y las oraciones. Más adelante, hermano, que nosotros leímos, porque no quiero, hermano, saltarme de todo esto. Hermano, más adelante, en lo cual nosotros leímos, vamos a ver en lo que sigue, porque me gustaría, hermano, explicar algo aquí. El 43, mire lo que dice. Y sobrevino temor, dice, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído, oiga bien, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea que, hermano, esa cualidad se miraba en la iglesia primitiva. Eso se miraba. Mire qué cosa más linda. Que el 42 termina donde dice en partimiento del pan y las oraciones. El 44 sigue. Todas las cosas todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Mira lo que sigue diciendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según ¿qué? La necesidad de cada uno. Ahora, tal vez no podemos vender todos nuestros bienes.
Pero yo creo y considero de que cada uno de nosotros, hermanos, podemos cooperar con algo para ayudar a nuestro prójimo. De cualquier manera, de cualquier forma, de cualquier situación, hermano, se tiene que ver este punto, hermano, de que usted y yo podemos tener algo para cooperar con nuestro hermano. Hoy lo que hay, a veces, en muchas congregaciones, es un montón de hermanos tacaños, cuñas, piedras, codos, que le pegan el codo y se le abren los dedos de los pies en vez de las manos. Que ni así en que mira a su prójimo, hermano, con la lengua de afuera, no le ayuda para nada. Usan el texto, escapa por tu vida. Todo buscando el beneficio de él o de ella. Nunca se acuerdan del hermanito. Miren lo que dice Santiago. ¿Cómo es posible? Hablando de la fe, hermano, capítulo 3 de Santiago. Hermano, hablando de la fe, hermano, que no tiene vida. ¿Cómo va a venir tu hermano a ti diciendo, hermano, mira, préstame unos 2 panes, aunque sea, yo te lo devuelvo otro día? Y tú le vas a decir, ay, hermano, voy a orar por usted. Ay, Señor, bendígalo, Señor, provéele. Y vete para la casa, vete, caliéntate para allá. ¿Cómo es posible? Dice. No, la fe tiene que tener sus obras. La fe que no tiene obras está muerta. No funciona, no sirve. ¿Ah? Y si está muerta, entonces quiere decir, hermano, de que hiede. Porque ya se descompuso. No sirve para nada. Tanto vale una cosa como la otra. El Señor le dijo a los fariseos, fariseo necio, era bien de hacer aquello, pero no dejar de hacer lo otro. En otras palabras, anivélate bien en tu vida espiritual. No te creas que eres más santo. No te creas que te vas a contaminar acercándote a tu hermano. No. En otras palabras le dijo, mira, lo que tú has aprendido espiritualmente, llévalo a la práctica. Gloria a Dios, llévalo a la práctica. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la palabra de Dios. Yo no puedo creerme el más santo de la iglesia, hermano, ni darle la mano a los que están allá afuera. Nadie me puede contaminar a mí. La sangre de Cristo me ha limpiado, hermano. La sangre de Cristo me ha hecho libre del pecado, hermano. Nadie. Al contrario, Cristo dijo, yo no vine por los enfermos, por los que están sanos, sino por los enfermos. El enfermo que necesita atención es el que necesita, hermano, que se le llegue. Entonces, no podemos vender las cosas, pero sí podemos tener el buen corazón de compartir con nuestros hermanos. Entonces, en el 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según qué, la necesidad de cada uno. Y perseverando qué, unánimes, cada día en el templo. Mire cómo dice, cada día en el templo. Hay hermanitos que se aparecen a los 15 por allá. Dios le bendiga, hermano. Y es que perdidos que vienen aquí a la iglesia todavía. Aquí estamos. Mire, hermano, cuando yo me convertí al Señor, eran 6 días de culto. 6 días. Esto eran 6 días de culto. Ahora, hermano, y el culto tenía 1 hora de comienzo, pero de terminar no tenía. O sea que podía terminar a las 10 o a las 11. Y nadie se quejaba. Nadie. Todos estaban con hambre de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar esta noche? Señor, que no se acabe el culto hasta que el Espíritu Santo se derrame. Había una hambre de Dios, una sed de Dios. Hoy en día llevan las 9, ya se comienza a sentir ya la situación. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Tengo que ir a trabajar mañana. Pero antes, hermano, el viernes se iba, hermano, desde que amanecía, se iba para el trabajo, y del trabajo para la discoteca, y otro día, hermano, a seguir trabajando. Y ahora, como es las cosas de Dios, por eso le digo, hay gente que aplica la palabra como le conviene. Ay, no, hermano, que hay que cuidar el templo, que es mi cuerpo, templo del Espíritu Santo. Pero cuando está ahí en el buffet no se acuerda que es templo del Espíritu Santo. Ahí es un barril sin fondo, que hasta que los chinitos le dicen, amigo, ya. No se acuerda que es templo del Espíritu Santo. Allá va que come, que masca, hasta las muelas le truenan. Hermano,
Mire, lo que se necesita aquí, hermano, es que hay que regresar a la hambre de Dios, a la sed de Dios. Gloria al Señor. Porque a sentirlo a Dios, ese deseo ardiente por la gloria de Dios, volver, hermano, al primer amor con Cristo Jesús, volver nuevamente a esa ansiedad, decir: Señor, como dijo Jacob, si no me bendice, no te vas de aquí, gloria a Dios. Pelear por la bendición de Dios, en vez de estar ahí todo, hermano, cohibido, todo atado ahí, sino que pelear la buena batalla. Dios mío, bendígame de esta noche, no permita que yo me vaya a la casa así como yo vine. Se está perdiendo, hermano. Pero yo espero que aquí nosotros, hermanos, tengamos hambre. Como dijo el salmista David, mi alma tiene sed de Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Óigame. Aleluya. Gloria al Señor. Quítele la alarma, hermano. Ese era lo que sonó por ahí. Entonces, mira lo que dice el 46. Y aquí me gusta, hermano. Mire, el Señor me inspiró un tema la vez pasada que algún día lo vamos a predicar por acá, que se llama, hermano, ten cuidado con la invitación. Ten cuidado con la invitación. Gloria a Dios. Mire, hermano, cuál debe ser nuestro comportamiento como creyentes. Mira lo que dice el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo, dice, el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón. Miremos cuál debe ser nuestra conducta, hermanos, de reunirnos como hermanos. Miremos cuál debe de ser. Miren lo que dice: ellos, hermanos, se reunían para compartir de lo que habían recibido. Para eso se reunían. Y lo hacían, hermano, con alegría. En otras palabras, había felicidad en esa reunión. Había gozo, se disfrutaba. Gracias, hermano, por haber venido a mi casa. Gracias, hermano. Mire, aquí humildemente, pero mira, preparé algo para ustedes. Queremos disfrutarlo para la gloria de Dios. Queremos compartirnos, hermano. Y había, hermano, ese gozo, esa alegría en medio del pueblo. Y es que así tiene que ser, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Entonces, había alegría, había regocijo, había, hermano, ese gozo entre los hermanos, que así tiene que ser. Ahí no había campo para nada más. Ahí no había campo, hermano, para otras cosas. Ahí no había campo, hermano, para, hermano, meter otras situaciones. Entonces, y mira lo que dice: y había alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es una sencillez de corazón? Que habían corazones sinceros. Habían corazones sinceros. O sea, en otras palabras, que lo que reflejaba alegría, hermano, hacia afuera, era el corazón sincero. Hermano, tan sencillo que esta palabra de nosotros entenderla. En otras palabras, hermano, no había hipocresía en esa reunión, en ese compartimiento. No había chismografía. Santo. No se iban a comer al otro hermanito por allá, sino que, hermano, lo dedicaban, hermano, a que la presencia de Dios bajara ahí y a compartir, a hacerse más sólido, hermano, la hermandad que ellos tenían. Y no se reunía, hermano, para ellos, hermano, hablar o criticar, sino que, hermano, hacían con alegría delante del Señor. Hermano, estaban sinceros, hermano. Había una sinceridad, había transparencia en la vida de ellos. No había, hermano, 2, 3 caras, sino que había una sola cara. Hemos conocido al mismo Cristo y servimos al mismo Cristo. Y estamos peleando aquí una buena batalla. Y la comunión era, hermano, de que había gozo. Por eso había, hermano, el gozo en ese entonces. Esas son reuniones sanas, que así tiene que ser el comportamiento del creyente. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces, sencillez de corazón. Esto nosotros lo miramos de Cristo. También lo miramos de los líderes de la iglesia. Hermano, al principio, si usted va a 2 de Corintios capítulo 1, el verso 12. Alguien, hermano, que me lo pueda leer, por favor. 2 de Corintios 1:12.
¿Qué es lo que dice? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que por sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Mire lo que dice. Con sencillez y con, hermano, lo que es la sinceridad de Dios en la vida de nosotros, así nos hemos conducido. Mire, hermano, no hay cosa más linda, hermano, más linda que ser sincero uno. No hay cosa más linda que uno ser sincero. Sincero con los hermanos, sincero con Dios, sincero con todos. No hay cosa más bella. ¿Por qué razón? Porque ¿sabe qué? Mire la situación de lo que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a la vida de uno y uno tiene el conocimiento, hermano, que Dios le ha dado, y uno no está actuando en sinceridad, hermano, la misma palabra le toca la puerta. Hello, no está bien. Hello, no está bien. No está siendo sincero. Cuando no hay sinceridad en una reunión de hermanos, cada quien se va para la casa, hermano, y va ahí el Espíritu de Dios martillando. Wow, eso no hubiera sido así. Esa reunión hubiera sido para que yo hubiera descendido ahí y tocar sus vidas. Esa reunión hubiera sido para que mi gloria hubiera bajado. Esa reunión hubiera sido para fortalecerlos a ustedes, gloria a Dios, y no para hacer de la manera que ustedes hicieron. Entonces, la sinceridad en el corazón de nosotros, porque esa es la sencillez de corazón. Porque, hermano, la humildad y la sinceridad tienen que estar en la vida de nosotros como creyentes. En la vida. La humildad y la sinceridad son dos cosas maravillosas, lindas, hermanos, virtudes maravillosas que nosotros debemos de buscar. ¿Cuál es el problema de hoy en día? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Hablar en lenguas primero, que Dios me use, que resucite muertos, que yo sea el fulano de tal, pero no se está buscando, hermano, la base de una vida cristiana. Antes de aspirar a un ministerio, antes, hermano, de que Dios me use a mí para sanar a otro, antes de que Dios me use a mí, hermano, para llevar la palabra, arréglame a mí primero, Señor. Arréglame a mí primero, gloria a Dios. Arréglame a mí primero. ¿Qué camino está torcido? Yo quiero ser derecho delante de ti, gloria al Señor. Porque como hemos aplicado aquí, el ministerio no salva a nadie. A nadie. Entonces, primero es nuestra base. Primero somos nosotros. Primero es asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Primero es una buena relación con Dios, con los hermanos. Primero es tirar la base para que ya después lo que vayamos edificando, hermanos, se vaya edificando bien delante de Dios y delante de los hermanos. Entonces, sencillez de corazón. Sinceridad en el corazón. ¿Verdad que yo creo que hay que orar mejor más por esto, hermano, que para que Dios nos use? Amén. Amén. Por eso, hermano, nosotros hablemos verdad cada cual con nuestros hermanos. Hablemos verdad. Que de todas maneras, hermano, la mentira siempre va a salir. Y peor es. Y peor es después. Hermano, pero no me dijo que esto era así de la otra forma, la que me dijo aquella vez. Ya después concientiza. Sí, es que, perdóneme, mire que es que, no, es que ya está embarrado, ya no tiene para dónde ir. Su misma conducta, ¿qué? Lo delató. Entonces, no hay cosa más linda, hermano, que ser sincero. Hermano, el que nada debe, hermano, nada teme. Anda con la frente en alto delante de su Dios y delante del pueblo. No anda, hermano, escondiéndose, sino que es sincero con Dios y con los hermanos. Sencillez de corazón. La sinceridad. Miren lo que dice: alabando a Dios. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios. Usted sabe lo que es, hermano, la adoración a Dios. Mire, hermano, ¿por qué a veces no somos bendecidos, hermano, en medio de la alabanza o la adoración a Dios? Por nuestra conducta. Nuestra conducta. Siempre, hermano, y es increíble, y en estas áreas hay que tratar nosotros. Hay que tratar en estas áreas.
Entonces, a todos le buscamos una cosa, a todos le buscamos otra, a todos. Si el hermano se equivocó al frente, el hermano que estaba cantando, o el músico, ay, estos músicos no sirven, hay que reemplazarlos. Ya le buscó una cosita. Mire, hermano, cuando usted se entrega a la adoración a Dios, hermano, usted se mete, hermano, a la adoración a Dios y punto, se acabó todo. Aunque el pastor cante como sapo, haya metido, hermano, una cantaría, olvídese, gloria a Dios. Hermano, aunque no tengamos buena voz, hermano, usted se metió a la alabanza, a la oración. Usted está en lo que está, adorando a Dios. Usted está en lo que está, hermano. Y no hay, hermano, en esto no hay excusa. En esto no hay excusa. Aquí se habla, hermano, de la alabanza a Dios, hermano, del clamor de la alabanza del pueblo. Esto es todo el pueblo unido. Esto es todo, hermano. Usted sabía que nosotros somos los que hacemos el culto. Hermano, usted es quien hace el culto. El culto estuvo pesado. ¿Y cómo no va a estar pesado? Si es que trae, hermano, un camello arriba del lomo, hermano, ¿y cómo no va a estar pesado? Hermano, mire, hermano, cuando uno está libre, viene, hermano, con gozo, con alegría. Es una oportunidad linda que Dios va a estar acá, hermano, y adoramos a Dios. Hermano, ¿qué importa que no haya lo que no haya, hermano? Uno se entrega a la alabanza, a la oración a Dios. Uno es expresivo para con Dios. Señor, te alabo, Señor, te adoro. Y ahí comienza. Pero hoy a todos le buscamos una cosita. Y los que estamos mal somos nosotros. Los que estamos mal somos nosotros. Entonces, la alabanza en el pueblo de Dios no debe de faltar. O sea, esta es nuestra razón, hermano, por la cual nosotros venimos. Todo esto había en la iglesia del Señor al principio. Todo esto había alabanza espontánea. ¿Usted sabe que es una alabanza espontánea? Hermano, que nadie te motive a decir un gloria a Dios. Que nadie te diga, hermano, levanta las manos. No, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y en esa entrega, cuando usted se entrega a Dios, Dios te bendice. Y en esa entrega viene la presencia de Dios. Porque yo le voy a declarar algo, hermano, en esta noche. Cuando nosotros nos entregamos en la adoración a nuestro Dios, ¿usted cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados? No, la comunión de nosotros es con el Padre, dice Juan, gloria a Dios. Y hermano, y cuando tenemos una buena relación con Dios, hermano, la bendición de Dios viene. Uno a veces entró triste, hermano, y uno sale, hermano, feliz, contento. A veces uno entra con cargas, hermano, pero hermano, cuando uno se tira ahí, hermano, a entregarse a la oración a Dios, uno sale diferente para la gloria del Señor. Hermano, el Espíritu de Dios lo toca a uno sale bendecido, viene cansado, hermano, que trae arrastrando hasta los pies, pero uno sale feliz, sale contento después, cuando hay entrega, cuando hay alabanza de Dios. Y mire, hermano, cuando el pueblo, hay un coro que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas. Entonces, dice que alababan a Dios y teniendo ese favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, que dice cada día, a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Salvos. El Señor los añadía. ¿Por qué el Señor los añadía? Y con esto vamos a culminar. ¿Por qué? Porque en este trabajo, así como Dios hace la obra imposible en la vida del ser humano, hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Nosotros como iglesia tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es tener un buen comportamiento como hermanos en Cristo, hermanos, como familia de Dios, para proyectar ese mismo buen comportamiento a los que vienen entrando. En otras palabras, los de afuera deseaban lo que los hermanos tenían. La gente que no conocía de Cristo deseaba estar adentro de la congregación del Señor. ¿Por qué? Porque ellos miraban el amor entre uno con el otro. Miraban de que todas las cosas las tenían en común. Miraban ese apoyo entre ellos. Miraban que, hermanos, se reunían para orar, para compartir. Miraban ese gozo, esa unidad tan increíble que tenían. Y yo decía, yo necesito experimentar esa forma de vida que estos hermanos tienen. Y eso les llamaba la atención. Entonces, así es. En el camino del Señor, el Señor hace lo imposible de convertir a alguien y de perdonarle sus pecados. Ahora, las áreas que nosotros debemos de proyectarle a los demás que vienen de afuera, hermano, es lo que estamos leyendo acá. Eso es. De que nos miren a nosotros como buenos hermanos. De que nos miren a nosotros de que alabamos a Dios. Que nos miren a nosotros personas sinceras y humildes.
que nos miren a nosotros de que tenemos esas cualidades. Y eso es lo que vamos a proyectar. Una vez John F. Kennedy dijo esta palabra: no es lo que este país pueda hacer por ti, sino lo que tú puedas hacer por este país. Entonces, y a veces estamos nosotros más, dame y dame. Y de nosotros, dar, a veces, hermano, nada. Entonces, por ejemplo, hermano, si usted ya lleva 5, 6, 7, 8, 10 años en el evangelio y se está quejando, a mí nadie me llama, hermano, eso es vergonzoso. Eso es penoso. ¿Ah? Usted tiene que arrancar para llamar a los hermanos. Hermano, te llamo para saludarte, te amo en Cristo Jesús. Espero verte el día de mañana que hay culto, gloria a Dios. Ya nosotros que estamos, hermano, ya que nosotros, hermano, ya dejamos la leche, hermano, y ya estamos comiendo sólido, a nosotros nos toca, hermano, el trabajo de proyectarle a los más, hermanos, recién convertidos, proyectarles, hermano, los buenos hábitos que nosotros hemos aprendido en Cristo Jesús. Entonces, usted está aquí para motivar a otro, decirle, hermano, llamarle, hermano, enfocarse en ello. Hermano, muchas cosas podemos hacer. ¿Ah? Y usted sabía que mientras más ocupado usted está en las cosas de Dios, menos lugar tiene el diablo de atacarlo a usted. Porque mucha gente, hermano, está, hermano, pensando hasta ir a la luna. Hermano, porque se sientan en la casa. Allá, hermano, todo regado, aplastado, viendo, hermano, a Chespirito, hermano, y no busca hacer nada, absolutamente nada. ¿Ah? Allá está, mejor, en vez de estar, hermano, promoviendo el evangelio de Cristo, está viendo a las Chivas, está viendo a la América, está viendo al Barcelona, está viendo los partidos de pelota. En vez de dedicar ese tiempo al estudio de la palabra de Dios, a llamarle a un hermanito que no viene a la iglesia, o de todas maneras llamar para cultivarse el hermandad que nosotros tenemos como hermanos, hermano. Y por eso el diablo es que los tiene así a veces. ¿Por qué? Porque en vez de estar ocupados en la obra del Señor, estamos ocupados, hermano, en las cosas del mundo, y las cosas del mundo cooperan para debilitar nuestra fe. Y entiéndalo, hermano, cada vez que usted se sienta a ver un programa, hermano, que no le edifica a usted, hermano, un programa mundano, hermano, le está robando la fe, le está robando la comunión, le está robando todo aquellas cosas lindas que Dios quiere depositar o ha depositado en la vida suya. Hermano, el mundo absorbe todo lo que es la fe, hermano, nuestra santidad para con Dios, hermano. Ya después, en vez de que todos esos pensamientos los está metiendo, ya después la persona, después de que el hermanito que aquí se mira tranquilo, hermano, alabando a Dios, hermano, ya después que mira a Rambo, hermano, se pone, hermano, hasta una pañoleta así para imitar a Rambo, hermano, y solo películas, hermano, de sangre, y solo, hermano, cosas horribles miran la televisión. Hermano, hay que ocuparnos en la obra de Dios. Hay mucho trabajo que tenemos por delante. Usted es la sal y la luz del mundo, gloria a Dios. Hermano, estamos aquí no solamente, hermano, para estar en una iglesia. Usted es muy importante en la obra de Dios. Hermano, somos un cuerpo. A lo mejor usted es una mano, usted es un dedo, pero todos servimos acá, gloria al Señor. Hermano, todos podemos hacer algo para la obra de Dios. Podemos cooperar para tener una iglesia sana, saludable. Podemos lograrlo en el nombre del Señor. Yo creo, hermano, que podemos vencer nuestros deseos carnales, nuestros apetitos mundanos. Yo creo que podemos ser espirituales. Yo creo que podemos ser buenos hermanos. No hay que traicionarnos los unos a los otros. Hay que darnos la mano mejor en el nombre del Señor. Hay que amarnos, hermanos, y hacer de esta cuerda una cuerda doble para que no se rompa nuestra hermandad en Cristo Jesús. Somos hermanos. No podemos estar, hermanos, como gente que nunca ha conocido la verdad de Dios. Hermanos, hay que agarrarnos del Señor. ¿Para qué estar peleando? ¿Para qué estar murmurando? Hermanos, hablando pestes del uno con el otro. Que el Señor reprenda al diablo que esta noche, gloria a Dios. Hemos sido llamados para edificarnos. Hemos sido llamados para vivir en comunión unos con nosotros. Para eso hemos sido llamados. Sí, Señor. Para eso hemos sido llamados. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Si algo que yo le he dicho al Señor, Señor, antes de usted usarme para algo, arregle mi vida primero, gloria al Señor. Porque, hermano, esto es el todo de nosotros. Mire, hermano, yo prefiero, hermano, ahí, hermano, escondidita ahí trabajando en la obra de Dios. Y aunque no sea reconocido,
pero yo estoy bien delante de Dios. Amén. Que Dios me apruebe a mí como servidor Amén, de así Él. es. Gloria al Señor. Hay gente que está al revés, hermano, que anhela las cosas grandes, hermano, y no ha comenzado ni por lo pequeño. Quiere llegar, hermano, a un estudio científico y no se sabe ni la A, E, hermano, ni las vocales, ni las abecedarios. No se sabe nada de las cosas de Dios. No se sabe cuál es el fundamento cristiano. No se sabe cuál es la conducta del cristiano. No sabe, hermano, nosotros como iglesia jugamos un papel muy importante en esta tierra, y usted también, como adentro de una congregación, juega un papel muy importante. Por eso una acción suya, hermano, de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, hermano, de las buenas conductas que debemos de tener, cooperará para bien, hermano, en la obra del Señor. Cooperará, hermano, para que nosotros estemos más sólidos. Va a cooperar. Va a cooperar. Entonces, resultado de la conducta de la iglesia, oiga bien, el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. En otras palabras, cada día había gente convirtiéndose. Había gente convirtiéndose. Cada día. Entonces, hay que volver a esos principios. Hay que volver a esas buenas obras. En cierta ocasión, el Señor le dice a una iglesia de Apocalipsis: pues vuelve a las primeras obras, o si no te quito como iglesia. Te quito como iglesia. Entonces, yo creo que todos podemos hacer mucho en la obra del Señor. Todos podemos hacer mucho. Bien, hablando generalmente, por ejemplo, el trabajo de las ancianas, ¿cuáles son? De aconsejar a los matrimonios jóvenes para que sean buenos matrimonios. Oye bien, aconsejar. No diciéndole: deja ese hombre vos. Te lo dije que no te casaras con ese y mira. No, sino que consejería. ¿Por qué? Porque son ancianas experimentadas que la vida, hermano, ha aprendido mucho y han visto tanto de que, hermano, eso les lleva a ella a aconsejar a los matrimonios jóvenes, aconsejarlos bien. Entonces, por ejemplo, nosotros, como más jóvenes de nuestros ancianos, es tener en alta estima a nuestros ancianos, tratarlos con respeto. Entonces, por eso les digo, hay cosas, hermanos, que son más fundamentales, por las cuales hay que estar orando y trabajando. De ver a nuestros ancianos como padres espirituales, con un respeto de Dios, con un amor de Dios. Tenerlos en alta estima a ellos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo. Y cuando los de afuera miren toda esta actitud positiva de nosotros, a la verdad que van a decir: esa gente es diferente. Entonces, aquí es donde hay muchas cosas por las cuales hay que trabajar. Hay que estar trabajando. Y no podemos, hermanos, dormirnos en nuestros laureles. Hay que trabajar. Por ejemplo, aquí se convierte a alguien, hermano, y lo vuelvo a repetir, y no es que estamos tirándole a ustedes, pero los hermanos que son llamados al ministerio, usted tiene que interesarse por esa persona. Por ejemplo, usted bien sabe que los hermanos que sirven toman los nombres, los números de teléfono. No hay necesidad de que el hermano de allá venga: mire, hermano, ¿quiere que le ponga una llamadita? No, usted se va rápidamente, deme el número de teléfono de ese hermano o de esa hermana y saber trabajar. Si ese es un varón, pues entonces usted como varón, a llamarle, a cultivar a ese hermano recién convertido. Si no lo hace, entonces, hermano, ¿para qué buscar ministerio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Entonces, hay que comenzar desde abajo. Entonces, hermano, así es como se coopera en la obra de Dios. A lo mejor usted es una pierna, un brazo en el cuerpo de Cristo. Hay otros que prefieren ser panza. Nunca un ayuno. Nunca un ayuno. Es que el pastor no ha mencionado ayuno. Es que yo no tengo que mencionar un ayuno. Es que es nuestra responsabilidad. Usted sabe los satanistas cuántas veces ayunan a la semana. 2 veces. Y cuando hay de sacrificio y tantas cosas, hermano, se tiran hasta 3, 4 días, todo dependiendo del propósito por el cual se está haciendo. ¿Ah?
Es que eso no hay que ni mencionarlo en la iglesia. Usted sabe cuándo ayunar. Usted tiene que separar su día de ayuno. Pero ¿cómo? Ya está sueña con la comida. Sueña. Y come. Ese café del 7 lo tiene atado. ¿Cómo? Tiene que cruzar por el 7. Hermano, mira, ¿qué hora comienza el ayuno? Bueno, hermano, a las 8. Pues mire, voy a llegar como a las 10. Pero ya viene bien listo y preparado. Así ayuna hasta el otro día. Porque ya, hermano.